La línea como uno más de los elementos de composición en un gráfico, en un dibujo, lo vamos a entender como un elemento de continuidad. Un punto, a partir de una dirección que se le puede dar, se convierte en una línea. Y la línea, a partir de el movimiento que pueda tener, puede convertirse en línea quebrada, en una línea que tenga una dirección o un sentido, o puede ser también a manera de línea curva, formar una irregularidad, siempre y cuando nunca se junte, siempre esté en una posición recta en uno de los casos o quebrada, pero sin que se junte. En el momento que se una, estaríamos hablando de un plano. Entonces, por ahorita estaríamos manejando la línea como tal, simplemente como un elemento que une dos puntos, un elemento que define un contorno, un elemento que da una dirección. Hay varios tipos de líneas según sus características. Según su posición puede ser vertical, horizontal, puede ser diagonal, puede dar volumen hasta cierto modo, una línea quebrada, puede ser eh, curva, puede tener ciertos movimientos, pero también la línea se puede dar como un elemento estético, puede tener un grosor que va de la parte más gruesa a la más delgada, y esto gráficamente o visualmente nos daría movimientos. Pareciera que tiene cierta acción, cierto movimiento. La línea recta como tal, en dibujo técnico, tiene funciones muy específicas. Aquí la podemos entender como una composición estética a partir de una posición de puntos que se van uniendo por medio de rectas y nos llevan a crear estas formas elípticas. De alguna manera estas formas curvas, estas formas elípticas parten precisamente de la posición de puntos estratégicamente unidos por líneas. Otra más de los valores que tiene la línea en su concepto de elemento compositivo en un dibujo. Podemos apreciar el intrincado movimiento que nos da esta línea a partir de colocarla en una posición determinada, lo que se puede hacer precisamente solamente con líneas rectas. Hablando ya de un poquito más del dibujo estético, el dibujo artístico, podríamos decir que la línea de una manera más libre, ¿sí? En forma curva, nos puede generar efectos. Por ejemplo, aquí la repetición de línea nos puede dar el grosor de esta cadena y podemos interpretarla como grosores a partir de estas líneas curvas que se repiten de una manera prácticamente paralela. Igual nos puede dar efectos de tercera dimensión simplemente por la colocación de líneas en un orden determinado y con un poquito de creatividad creando precisamente esta serie de espacios a partir de la posición de la línea. La línea en forma plana, hablaríamos de forma plana en el sentido que simplemente rellena espacios. Esos espacios conformarían lo que es un plano, lo veremos un poquito más adelante. Nos puede generar una serie de texturas. Si hablamos de que nos acercamos a ver la línea como tal, pues serían precisamente curvas, podrían ser líneas rectas en diferentes posiciones, pero si nos alejamos constantemente del dibujo, esto ya parece textura, ¿sí? Estaríamos hablando de que ya conformaría un espacio relleno. Líneas rectas de diferentes grosores también nos pueden dar en un dibujo la sensación de textura y de acercamiento. Por ejemplo, estos árboles con líneas más gruesas que prácticamente resaltarían esta imagen del dibujo, y líneas más delgadas y más separadas una de otra, nos dan la lejanía del dibujo o los planos más alejados del mismo. Para este paisaje a base de líneas, precisamente muy técnico por decirlo así en cuanto a la posición de la línea, pues diríamos que
es un estudio de posición de planos de que está más al frente y que está más atrás según el grosor y el distanciamiento entre líneas o paralelismo entre líneas. Obviamente de una manera más estética, más artística, por decirlo así, estaríamos hablando que la línea nos puede conformar formas, curvas, formas que pueden ser hasta cierto punto le llamaríamos orgánicas, en las que la línea precisamente define una textura. Aquí estaría dando la sensación de la piel, de la forma que tiene un rostro, la nariz, los labios, a partir de líneas repetitivas que se puedan repetir. En este otro gráfico, esta imagen, podemos ver que la línea adquiere un grosor, pero a partir de su repetición. Estamos hablando de que es una línea paralela a la otra en este sentido artístico, por así decirlo. ¿Sí? Aparecen ahí para la otra y nos forma una serie intrincada de listones, por decirlo de un nombre, para ilustrar la mano, para rellenarla prácticamente. Y luego una serie de líneas mucho más pequeñas, pero que se repiten por sección, nos puede dar una textura. Estaríamos hablando de que aquí la línea adquiere un valor estético y formal. ¿Formal en qué sentido? Bueno, en que esto ya son formas. Digamos, este es un cuadrado, esto puede ser una figura irregular, ya tienen formas, ¿sí? Por la posición en que están. Y ya la línea adquiere un valor estético mucho más avanzado, ¿sí? Nos puede generar textura, nos puede generar posición, resalte, en este caso de la mano. Y bueno, la continuidad de una línea, llevando la continuidad de una línea de manera, vamos a decir, irregular, pero con un sentido de dirección, ¿sí? La misma línea con un sentido de dirección nos puede generar formas regulares o irregulares. Formas conocidas, podríamos entender por medio del trazo, como esta imagen, este caballo, realizado por Picasso, que fue uno de los precursores en las artes de utilizar la línea como tal. En el dibujo técnico la línea tiene un valor mucho más específico. Estamos hablando que aquí la línea en un plano arquitectónico adquiere su valor tanto por grosor, ¿sí? Por diferentes grosores que determinarían los grosores de los muros de este plano arquitectónico de una casa, como por líneas más delgadas y curvas en el caso de representación de la puerta, y líneas que representen los muebles, tienen una calidad mucho menor, más delgadas. Para representación, por ejemplo, de las ventanas, aparecen 3 líneas repetidas. Aquí el valor de la línea es completamente distinto a lo que podríamos manejar en el valor estético. Aquí estamos hablando de un lenguaje gráfico. O sea, líneas muy gruesas representarían espesores, representarían en este caso el muro. Líneas muy delgadas representan contornos. En este caso veríamos los contornos de los muebles. Líneas curvas, delgadas, nos indican el movimiento o abatimiento de la puerta y ya empiezan a tener un valor distinto como tal. Igualmente en dibujo técnico hablamos de que las líneas ya adquieren su valor normalizado, por así decirlo. ¿Cuál es la normalización? Bueno, pues que tienen un nombre, tienen un valor de posición, de características. Por ejemplo, esta línea que tiene punto, línea, esa secuencia, nos representan ejes, ¿sí? La posición de un eje, de un centro. Estas líneas repetitivas que están dentro de este espacio o este pequeño plano, por así decirlo, nos representan textura, y precisamente en estas condiciones se le conoce como líneas de sección o de achurado, es un corte. Nos representarían que, o quiere decir que esta pieza es maciza en toda su extensión de esta parte, ¿sí? Estaremos hablando de que puede ser de metal, de madera, del material que ustedes quieran, pero esto nos da un significado, representa que esta pieza es maciza con las líneas así seccionadas en esta posición. Lo mismo acá, a partir de un corte.
Cuando lleguemos a esta parte de los cortes, secciones y demás, lo vamos a ver con más detenimiento. Aquí, por ejemplo, otra característica de la línea es que, si se dan cuenta, en esta lámina se observan los contornos mucho más gruesos. El grosor de la línea nos da la definición de los contornos. Lo que se encuentra más atrás tiene otro tipo de línea o está oculto. Por ejemplo, aquí vemos estas líneas segmentadas que nos dicen que es línea de trazo oculto. Es lo que está atrás, lo que no se ve. Estos tipos de líneas en dibujo técnico ya hablamos de líneas normalizadas. Regresando al tipo de línea, diríamos que todas estas líneas no adquieren su valor si no se les da un extra. Estamos hablando que en dibujo técnico el extra es la normalización precisamente de las líneas.